no lo hiciereis o lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Y oiga, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Como no los oí que leyeran conmigo, vamos a leer el versículo entonces, pero fuerte. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habéis pecado contra quién. Ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tome su asiento, por favor. Una de las cosas muy importantes que debemos entender y debemos de saber es que el pecado, en realidad, trae consecuencias graves. Amén. Número uno, para los que ya estamos en Cristo. ¿Hello? Amén. Para todos los que ya estamos en Cristo, el pecado es destructivo. Amén. Se ha dejado en muchos lugares predicar en contra del pecado. Y es algo bien grave. Porque el problema más grave, sea en un país, o sea en una ciudad, o sea en una familia, o sea en un cristiano, o en una familia cristiana, es el pecado el que trae destrucción. Amén. Es el que acaba con la felicidad. El pecado es el que destruye naciones enteras. El pecado es el que destruye familias enteras. Así es. Entonces, cuando hablamos del pecado, el pecado es grave. Hoy queremos hablar de las consecuencias del pecado. Fíjense que Dios, a través de Moisés y a través de su siervo Josué, da ordenanzas a su pueblo. Esto fue, hermano, antes de repartir la heredad, cuando ya el pueblo de Israel estaba, hermanos, diríamos, cerca o ya había cruzado el Jordán. Entonces había que repartir diríamos, por tribu o por familia cada propiedad de la tierra prometida. Pero el Señor les da ordenanza a través de Josué. Josué les dice: ¿saben qué? Ya están aquí. Dios los ha traído a la tierra que prometió a vuestros padres. De ustedes depende, ustedes son los que deciden servir a Jehová o servir a los dioses de los amorreos o los cananeos, etcétera, etcétera. Pero yo les dijo Josué: y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora bien, el texto que nosotros hemos leído dice: si ustedes no hacen conforme Jehová nos ha mandado hacer, ustedes están pecando contra el Señor. Y cuando hablamos del pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. En pocas palabras, pecado es desagradar a Dios. Todo lo que es pecado. Hay pecados que son grandes, graves, de muerte. Hay pecados que son más leves, pero que al final no dejan de ser pecados. Sea pequeño, sea grande, el pecado es pecado y el pecado es destructivo. Amén. Amén. Por eso es que el Señor habla en este libro de Números: si ustedes no hacen conforme Jehová el Señor nos ha mandado, he aquí, habéis pecado ante Jehová. Mire, habéis pecado ante Jehová. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado. Amén. Todo lo que va en contra de la palabra del Señor es pecado. Y nosotros sabemos lo que dice Romanos 3:26. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo: la paga del pecado. No dice que la paga del pecado es vida, dice que la paga del pecado es muerte.
Pero también la parte B del versículo dice, mas la dádiva, más el regalo de Dios es para vida. ¿Pero para vida qué? Eterna. Para vida eterna. Pero entonces, si hay consecuencias cuando se peca, porque la Biblia dice acá en la parte B del versículo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lo primero que vamos a ver es que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Eso es grave. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Ya conmigo, el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Claro, uno empieza a comenzar a ver cómo en el principio Adán y Eva, hermanos amados, pecaron contra Dios. Dios les dice, ustedes pueden comer de todos los frutos de los árboles que veis aquí en el jardín del Edén. Ustedes pueden gozar, pueden disfrutar todo lo que ven aquí, solamente no pueden tomar del fruto del árbol del bien y del mal. Solamente eso, solo ese árbol, no lo toquen ni toquen su fruto, lo demás todo es de ustedes. Pero como el ser humano tiene mucho que agarrar, pero que es propiedad, que Dios lo permite, pero el ser humano va errando siempre contra la voluntad de Dios. Es como al niño le dice, hijo, no te acerques a esas gradas. Hijo, si te acercas vas a rodar, pero el niño de hecho lo hace. Como que le dice, andad y ponete en la gata y todavía le hace así. Y cuando apenas pum, 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 plum, cae. Así hay muchos cristianos. Se le dice de aquí de altar, hijos, apártense del mal. Hermanos, guárdense del mal. Hermanos, obedezcamos a Dios porque este es el año del voto a la obediencia. Hermanos, y como que entran aquí y siguen en la misma rutina. Aleluya. Ayer evangelizaba a un hermano muy querido que estuvo aquí, estuvo sirviendo, le servía al Señor, ahorita anda descarriado. Pero yo siempre ando ahí encima de los descarriados, pues. Y con astucia lo invité, logré llegar a la casa y le digo, ¿y por qué no regresa, pues? Es que me dijo, yo no quiero ser como algunos hermanos, me dijo. No solo de acá, ¿verdad? Sino de diferentes lugares. No quiero ser como algunos hermanos que están en la iglesia, me dice, y saliendo, salen a hacer lo mismo. Así, pero le digo, pero ¿cómo piensa usted eso? Sí, porque yo conozco un montón, me dijo, que están en la iglesia, se congregan y siguen igual, me dijo, no cambian. Pero usted no tiene que ser del montón, le dije yo. Usted no tiene que fijarse en los demás. Usted no vaya a la iglesia a ver qué es lo que hace fulano y sultano. Usted y Dios es diferente porque la salvación es individual. A mí no me interesa. A usted no le debe de interesar, ¿verdad? Por supuesto que sí nos interesa, pero yo no me voy a fijar en aquellos que andan mal para acabar yo de andar mal. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Han pecado contra Dios y afecta la comunión. Ahora ellos se sienten como ¿quién? Como Adán y Eva. Porque tomaron el camino equivocado. Y el Señor dice, porque si comieses de ese fruto, ciertamente morirás. Moriréis. Comieron. Y el pecado los llevó a la muerte espiritual. Así hay muchos hermanos dentro de la iglesia, espiritualmente hablando, muertos. Son los últimos que llegan al culto y los primeros que salen arrastrando la manca. Una vez allá se congregan y a criticar la iglesia viene. Su vida es una vida que ya comió del fruto, pero no del fruto que comió Adán y Eva, sino del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo. Una mentira es pecado. Hablar de los hermanos es pecado. Juzgar a los demás es pecado. Levantar falso testimonio es pecado. Echarle el ojo al marido de la hermana suya es pecado. Todo esto es pecado y hay que desecharlo. Diga conmigo, debemos de desechar el pecado. Debemos desechar el pecado.
Porque el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Miren, hermano, fíjense ustedes, cuando Adán y Eva pecan, Dios se desaparece. Pero ahora se desaparece el Señor. Pero Adán y Eva estaban escondidos detrás de los arbustos. ¿Sí? Antes de pecar, hablaban con Dios cara a cara. Como cuando un hijo habla con su padre. Así hablaban. Pero ahora que el pecado están escondidos, porque el pecado trae vergüenza. Las consecuencias del pecado es que nos alejan de Dios. El pecado es una muralla, es un muro oscuro, un muro alto, un muro de acero, que hermanos, ese muro nos divide, nos aparta de la presencia de Dios. El pecado, eso es lo que hace. Adán, where are you? ¿Dónde estás? Señor, aquí estoy, detrás de los matochos, detrás de los arbustos. No podía tener una comunión con Dios directa, porque el pecado eso es lo que hace. Pecando cuesta, pero el pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias, escuchen aquí por favor, una de las consecuencias es que, hermanos, perdemos la comunión con Dios. Miren, y eso es terrible. Esto es garrafal, esto es destructivo. Perder la comunión con Dios. El hombre que pierde la comunión con Dios se siente vacío. El pecado trae inseguridad, ansiedad, angustia, tristeza, tribulación. Eso es lo que sentía Adán. ¿Qué sentía David en el Salmo 32, 3 al 4? Mis huesos se envejecen, decía. Porque eso es lo que produce el pecado, envejece, destruye, trae ansiedad, angustia, preocupaciones. Eso es lo que trae el pecado. No crea usted que el que anda en pecado oculto es feliz, aparenta felicidad, pero por dentro sus huesos se están pudriendo. Sus huesos se están envejeciendo. Porque eso es lo que produce el pecado, alejamiento entre Dios y el hombre. Entonces David, hermano, dice, mis huesos se envejecían, gemía y gemía y gemía, ansiedad y inseguridad en su vida. ¿De acuerdo? También, según el Salmo 51, 8 al 12, también nos priva del gozo del Señor. David pierde, hermano, en la capacidad, en lo físico, los huesos envejeciéndose, de gemir de día y de noche, y lo otro es el gozo. Por eso es que uno ve, llega a la iglesia uno y ve gente que no se goza, parecen cara de momia dentro del templo. Pero hoy no vinieron, pues, ahora puro hermano y hermana con cara resplandeciente, como cuando Moisés bajó del monte. No hay gozo. Muchos de los hermanos no hay gozo. Muchos de los servidores no tienen gozo. Aleluya. Están cantando como con cara de limón. No cara de limón porque el limón es verde. Más bien están trabajando en la obra del Señor como que están comiendo limón. El limón amarillo ahí. No comiendo, sino bebiendo del agua de limón. Y cuando usted toma agua de limón o juguito de limón, ¿cómo hace la cara? Arruga. No necesita hacerle. Solo ver el gato. Porque no está tomando limón. O no está tomando el agua de limón. Pero eso es lo que trae. Aleja el gozo. Mire, entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva estaban en la miseria, en la zozobra, en el dolor, en la vergüenza, en la tristeza. Pero el Señor le dice, Adán, ¿qué hiciste? No fui yo, fue mi esposa. Porque el que anda en pecado le echa la culpa a medio mundo. Incluso algunos se han ido de la iglesia echándole la culpa a todos. Y ellos son inocentes. Y miren la condición en la que viven. Hablando del pastor, hablando de los hermanos, hablando de todos que no reconocieron su pecado, que es visible. Un pecado que lo hicieron, un pecado con testigos. Más bien hablan de la iglesia. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Será que eso es de este hombre? ¿Será que eso es de mujer de Dios? La mujer de Dios dice, no,
Yo fui sinvergüenza, hermano. Aquí estoy. El pastor no es culpable. Ninguno de ustedes es culpable. El pícaro fui yo. Aleluya. No vale ayudar. Nadie lo hace. Más bien a las espaldas y hablan. Pero como saben que son culpables, pero hay un Dios que todo lo ve. No tienen comunión con Dios porque el pecado aleja la comunión. Adán, where are you? Aquí estoy, Señor. ¿Qué hiciste? Mi mujer fue la que me dio. Y Eva, ¿qué hiciste? La serpientona fue la que me engañó. Al final, la serpiente, ¿quién echó la culpa? Y la comunión se pierde. Porque eso es lo que hace, el gozo. No hay gozo. Cuando hay pecado no hay gozo. Por eso es que uno va a algunas iglesias, no en esta congregación, va a alguna congregación que parecen muertos. Y no es que el pastor esté muerto, sino que hay muchos muertos que han perdido el gozo. Por eso, pero David gritaba y decía: Señor, mis huesos se han envejecido. Tenía ansiedad, tenía tristeza, tenía vergüenza. Adán le dice, fue mi mujer, pero Dios sabía todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios en esta preciosa mañana, al que ha pecado, Él lo puede restaurar. Al que ha perdido el gozo de la salvación, hoy el Señor te regresa el gozo de la salvación. Fuertes y aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Su nombre! Si ustedes, mire, así rápido, en esta gran verdad, el pecado afecta la comunión con Dios. Lo que pasa es que Dios hablaba a Saúl a través del profeta Samuel. Pero ¿qué hizo Saúl? Vuelvo y pregunto, ¿qué hizo Saúl? ¿Tuvo él comunión con Dios después de que pecó? Buscaba al profeta y el profeta: ya Dios te desechó. ¿Qué dice Jehová, profeta? No dice nada el Señor. ¿No ha cambiado de parecer Jehová? No ha cambiado de parecer Jehová. Es que cuando Él dice una cosa, así es. Y cuando Él dice algo, se tiene que hacer como Él dice. Si no, el pecado te alcanzará. Y entonces, al ver que no tenía comunión con Dios, te va a buscar al diablo. Porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de la gracia. El pecado te trae ansiedad, trae preocupación, trae angustia. Se pierde el gozo y va a buscar una hechicera. Mire hasta dónde lleva el pecado. Por eso le digo, el pecado es cosa seria. Y entonces lo que sucede es también, cuando hay pecado, evita que nuestra oración sean contestadas, según el Salmo 66, 18. Nuestras oraciones no son contestadas. Si hubiese hubido, dijo el salmista, pecado en mi corazón, Jehová no me hubiese contestado. 66 de los Salmos, capítulo 66, 18. Quiere decir que usted se golpee el pecho, aunque usted haga mil maravillas, quiere decir que su oración es vana, hueca, porque donde hay pecado, la oración no llega a donde Dios. ¿Cómo queremos nosotros caminar con Dios los días que vivamos en esta tierra? En comunión con Él. Porque si no hay comunión con Él, todo es seco. Si no hay comunión con Dios, si no hay presencia, si no hay gozo, si no hay, hermanos, ternura de Dios, caricia del Espíritu Santo en nuestra vida es una vida seca. Pero hoy vamos a gritar: devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. Devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. Ten de mí misericordia, perdóname, restáurame, quita de mí toda ansiedad. A su nombre. Lo segundo que podemos ver nosotros, lo que hace el pecado, y cuando lo alcanza el pecado al cristiano, el pecado afecta a nuestra familia. Afecta. Cuando hay pecado, trae destrucción a nuestra familia. ¿Ustedes lo creen? El pecado de Adán y Eva afectó toda su descendencia y a toda la raza humana hasta el día de hoy. ¿Cómo terminó los primeros hijos de Adán por causa del pecado? La familia fue afectada por el pecado de sus papás. Por eso que cuando el diablo como padre nos ponga ofertas y la carne nos quiera doblegar, acordémonos.
de nuestra familia. Acordémonos, si somos líderes, si somos anfitriones, si somos servidores, acordémonos que debemos de honrar al Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que debemos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que no seamos vergüenza de los demás. Bendito sea el Señor, porque el pecado afecta a la familia. Caín mata a su hermano. En los tiempos de David también el pecado lo alcanzó, hermanos amados, y su descendencia igual fracasó. Sus hijos fracasaron, se levantaron contra él. Un hijo viola a Tamar, la otra hermana. Y qué terrible, era un solo desastre en los tiempos de David. En los tiempos del capítulo 7 de Josué, también habla de otro hombre. No sé si se acuerdan ustedes el pecado, el anatema de quién. De Acán. Acán pecó, Dios dice que entren a Jericó, pero yo no quiero que agarren nada de Jericó. Yo no quiero que toquen nada, no quiero oro, no quiero plata. Y entonces Acán va y toma un lingote de oro. ¿Sí? Toma plata y toma, creo que un manto babilónico era. ¿Sí? Y lo toma y se va y lo entierra. Veniste mujer, yo me imagino que lleva la mujer también. Usted no le anda escapando las sinvergüenzadas a su marido. Ni usted le tape las sinvergüenzadas a su mujer. Si su mujer está en pecado y está sintiendo, venga conmigo, siente a mi mujer porque anda mal, pastor. Aleluya. Y si usted ve que el marido anda mal, venga y diga, hermana, aquí traigo a mi esposo. ¿Para qué lo trae, hermana? Aquí lo traigo a la oficina. ¿Para qué? Para que lo siente, porque anda torcido, hermano. Siéntelo por 6 meses para que se enderece y queda sentado, hermano. Aleluya. Porque el pecado afecta a la familia, trae destrucción. Cuando uno de los hombres peca, la familia queda destrozada, queda destruida, queda hermano, sin aliento de vida. Entonces lo que sucede es que en los tiempos de Acán, la Biblia dice que Dios descubre el pecado, porque tarde o temprano Dios siempre descubre. Dios es un Dios que todo lo ve. Y por eso el Señor ponía en mi corazón, Jehová todo lo ve. Por lo tanto debemos ser obedientes y fieles a Dios cuando hay gente y cuando no lo hay. Cuando estamos en medio de gente y cuando estamos solos, porque Él es el Dios que todo lo ve. Si el hombre va al cielo o va a la luna a pecar allá está el ojo de Jehová. Por eso es que el salmista dijo, ¿dónde miré de tu espíritu, Señor? Si voy allá al extremo, ahí está. Si voy a lo profundo del mar, allá está tu Santo Espíritu. Dele fuerte ese aplauso. A eso se le llama el Dios omnipresente. El Dios que está donde quiera que nosotros estemos. Amén. Y entonces lo que sucede es que Dios descubrió el pecado. ¿Y quién pagó el pato? ¿Quién pagó las consecuencias? Murió Acán, así se llamaba, ¿no? ¿Va? ¿Cómo se llamaba? Murió él, pero también se fueron sus hijos. También se fueron las cabritas, las ovejas, hasta sus animales, los mataron. Ah, no, hombre, si viviéramos en los tiempos de Acán, ni la gallina quedaran. Todas morriñadas. Pero estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Que su amor es tan grande y nos está hablando esta mañana para que el que anda mal o ande torcido hoy pueda levantarse. Aquellos esposos que andan quizás mal o andamos mal, hoy es el día de enderezar nuestros pasos. Aquellas esposas que quizás andan mal o andan torcidas, hoy es el día de enderezar nuestros pasos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios quiere bendecir a las familias, porque Dios quiere levantar a las familias, porque Dios quiere restaurar a la familia. Fuerte se aplauso. Este es el día que ha hecho el Señor, hermano. Este es el día que ha hecho el Señor. Mire el pecado de David. Lleno de tragedia a toda su familia. Pensemos en esto. Pensemos que el pecado nos aleja del Señor. Diga conmigo, no hay comunicación. La persona se siente seca. A orar va, pero se queda callado. Mi oración no será oída. Se levanta. Pero yo les tengo una buena noticia.
que si usted viene delante de aquí, vengo, Señor, para seguir igual. No, tendría que venir como derramó su espíritu David cuando llegó Natán con aquella historia. Y mire cómo es Dios de bueno, llegó con la historia, y en aquella historia le dice: ¿sabes qué? En esta ciudad hay dos hombres, un rico y un pobre. El rico tiene muchas ovejas, muchos animales, y venía un visitante, y cuando vino el visitante, el rico le va a quitar la única corderita que tenía, el pobre la guisa, hace alimento y le da a su visitante. ¡Ay!, dijo David, este hombre rico tiene que pagar 3 veces lo que ha hecho. ¡Ja! Escúchame pues. Sí, David le dijo el profeta: Jehová dice que el hombre rico eres tú. Así que sos tú el que tenés que pagar con 3 veces lo que hiciste. Aleluya. Porque el hombre pobre era Urías, y la corderita era la mujer de Urías. Mataste a Urías y te comiste la cordera. Así dice Jehová. ¿Y qué hizo David? No fui yo como algunos y algunas. No fui yo. Fue culpa de la mujer. Ella fue la que me salió desnuda. Que hubiera corrido. Pero como es chuletudo también. Se le echa el lomo. ¿Qué hizo David pues? ¿Qué hizo? Se humilló, se tiró en ceniza, estuvo varios días en silicio buscando la misericordia de Dios. Eso es lo que el hombre debe de hacer: reconocer su pecado, tirarse al piso y decir: miserable soy, Señor, ten de mí compasión. Así como aquel hombre cuando llegó al templo: soy un pecador, se golpeaba el pecho y puso su cara en el polvo en la tierra y dijo: Señor, pecador soy, sé propicio de mí. Aleluya. Sí, pero como dijo el varón aquel, están en la iglesia y siguen igual. Pero esos no vinieron, porque los que están aquí yo veo que van prosperando. Antes oían música del mundo, de Selenia y de otras. Hoy no escucha eso. Antes miraban películas descabezando gente. Hoy ya no ponen esas tonteras en la casa para que sus hijos se vuelvan locos. ¿Sí o no? Antes visitaban los padres. Una quinceañera. Allá estarían bailando el vals. Y bailando el vals te vas a quedar. Porque todo esto es inmundicia. Hermano, lo vamos a casar y vamos a brindar. Pero solamente tiene 16 grados de alcohol el vino. Es un borracho, eso. 16 que es para ponerse bolo. Alabe. Entonces va afectando la familia, la comunión, la familia. Pero hoy, esta mañana, nos humillamos, le pedimos misericordia, porque el que encubre su pecado no prosperará, vivirá en la muerte, vivirá en la desgracia. Pero el que se confiesa, o el que confiesa su pecado, aleluya, alcanzará misericordia, y se aparta del pecado, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia. ¿Saben? Lo otro que produce el pecado, lo primero, ¿cuál es? Afecta a nuestra comunión con Dios. Afecta. ¿Sí? Y un hombre y una mujer o una familia sin comunión con Dios son unas fieras sueltas en la casa. Un hombre sin comunión con Dios es una fiera. No se soporta ni él solo con ti más. Todo le cae mal. La pobre esposita ahí con amor le hace una chuletilla ahí al carbón no va, el bistec, bla, bla, bla. Y bien, me hubiese hecho carne asada, no me gusta. Una amargura. Se la tiran. Porque no tienen comunión con Dios. Porque el pecado es lo que hace, separa. Ya te sales. Pero bienaventurado el que confiesa su pecado y se aparta, porque este alcanzará la misericordia de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Afecta a la familia, pero hoy bendecimos la familia, bendecimos los matrimonios, para que el pecado no nos alcance. Anda, quita,
sea Dios. Otra de las cosas que afecta el pecado o otra consecuencia que trae el pecado a la vida de los hombres es el cuerpo físico. ¿Qué dijo la Biblia en el Salmo 32? Mis huesos. Y a un hueso envejecido. Bueno, lamentablemente vamos para viejos. Y yo he visto viejitos de 80, 90 y ya, bueno, algunos de 40 que les cuesta ya levantarse. Le duele todo esto, le duele, todo le duele. Es como el carro viejo porque le truena todo le suena, menos el estéreo. Aleluya. Los que son mecánicos saben de qué estoy hablando. Pues. Entonces el viejito se para, le truena todo. Pero aquí hay muchos jóvenes que también están envejecidos. Porque el pecado afecta a nuestro cuerpo. Miren lo que dice Corintios, 1 Corintios 11:30. Fíjense que lo que dice en Corintios es que en la iglesia de Corintios algunos hermanos estaban enfermos y otros habían muerto. ¿Por qué? Porque participaban de la Santa Cena indignamente. Quiere decir que aquellos que dan una Biblia y son cristianos y dicen aleluya, y dicen gloria a Dios y hacen pecado, ustedes son indignos. Aleluya. Aunque se oiga fuerte, pero es una realidad. ¿Y qué es lo que produce entonces el pecado? Hasta enfermedades físicas. No todas las enfermedades físicas es por causa del pecado, pero el 60 o 70% de las enfermedades es por causa del pecado. No el 100%, porque hay enfermedades que Dios permite para tenernos ahí quietecitos. Porque usted medio alentado es un potranco en esas laderas. Aleluya. Y ahí lo tiene el Señor medio tronado. Para que no ande metido, no tiene que meterse. También Dios es bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el pecado afecta a nuestro cuerpo. El pecado destruye nuestro cuerpo. De tanto pensar. Y bueno, un hermano que daba un testimonio rápido, no se aquí, mejor para qué voy a decir. Mire, en el gran ayuno que tuvimos ayer, decía, hermano, no, hombre, si yo me tiraba y todos decían que se lo lleve el diablo, mejor el diablo se lo hubiera tragado, y el hermano todos los días, por las noches, no dormía, y aquel pecado dice que le trajo estrés. Dolor de cabeza, un dolor a la nuca, como que era un cangrejo así. O como que era una mordida de perro, así. Todas las noches. Porque el pecado es destructivo. Trae estrés, sí, estresa. Si alguien está en pecado y anda oculto y le dice, se dan cuenta. Que me va a dejar la mujer. Ojalá no te deje. Menciona nombres dormidos. Además, hermanos, yo les voy a decir algo. Lo que dice el Señor en Gálatas, capítulo 6, verso 7. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, Eso cosechará. de Dios no nadie se puede escapar. Entonces comían indignamente, comían la iglesia de Corinto en pecado, la Santa Cena de los Santos, y dice la Biblia que algunos estaban enfermos y al otro colgaban los adocos. ¿Ustedes no saben qué son adocos? Los Nike. Es la mejor marca de zapatos que había en El Salvador en los tiempos cuando yo era de 14 años. El que daba un par de adocos era cuero, el que daba un par de adocos tenía su par de dinerito, y los que no lo tocaban de hule. Colgó los zapatos, algunos los colgaban y ojalá los hayan colgado, hermanos amados, reconciliados con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el pecado sí destruye, el pecado trae estrés, el pecado destruye el cuerpo, el pecado mata, pero la dádiva de Dios es para vida, es para renuevo, es para restauración. Fuerte es la palabra del Señor Dios de los cielos en esta hora. El pecado entonces destruye el cuerpo también. Y lo último, el pecado afecta nuestro futuro. Eso es así. El pecado afecta nuestro futuro. ¿Por qué digo eso? Porque imagínense a alguien en pecado, ¿qué futuro le espera? Si se muere en pecado, se va al infierno.
Se queda pensando usted, ¿va? De verdad, créanme. Pero yo ya fui lavado con la sangre de Cristo. Sí, sí, claro. Pero yo soy salvo. Sí, sí, cierto. Todo eso es cierto. Pero el que muere en pecado, muere para siempre. Quiere decir que si en verdad usted es salvo, esto es una realidad. Si en verdad usted es salvo y usted es un hijo de Dios, no puede vivir pecando. Así es, amén. Aleluya. Se siente un dolor terrible, como que se lo están comiendo los alacranes por dentro. Sí, amén. Pues yo me fui de los 13 años de la iglesia. Me hartó el diablo vivo. Y cuando estaba en la cárcel decía, Señor, Dios, tú eres el Dios de mi papá. No le decía, tú eres mi Dios, pues ¿cómo? El Dios de mi papá. Ten de mi misericordia, sácame de este dolor. Y no podía, un dolor en el corazón. Y no podía salir. Estaba en la miseria oscura de las tinieblas. Miraba la muerte. Miraba una viejita que se acercaba, que me agarraba del cuello. Pero de repente también vi una mano del Dios de mi Padre que me rescataba de la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Es cierto que el pecado destruye. Es cierto que el pecado mata. Pero es cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario para borrar los pecados del hombre. Lo que el hombre debe de hacer es reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y buscar la misericordia. ¡A su nombre! Eso es lo que no, porque entonces lo último es que el pecado afecta nuestro futuro. ¡Claro que afecta! Dice en Hebreos 9:27, una vez muere el hombre y luego viene ¿qué? Juicio. Así que no hay tal. Yo oigo gente, gracias a Dios que Michael Jackson ya está en el cielo. Si se arrepintió y le pidió perdón a Dios en vida, puede ser. Pero si se tomó pastillas según medicina, mi ídolo está en el cielo. Si no se arrepiente, va a ir a parar al infierno. Aleluya. Porque la gente piensa que ídolo solamente es tener un pedazo de yeso ahí, un ídolo así. No. Esos jugadores que usted idolatra tanto, que pelea por ellos. Ay, yo voy con Messi, el otro por Ronaldo y el otro por Sultano. ¿Qué? Hablen Biblia, carnales. Hablen Biblia, pónganse a orar, pónganse a buscar la misericordia de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempo del arrepentimiento, tiempo de la venida del Mesías, tiempo donde la trompeta pronto ha de sonar. Iglesia, 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 arrepiéntete, dice el Señor, Dios poderoso de los cielos de todo. ¡A su nombre! Alabado sea el Señor. Dios nos sigue hablando. Amén. Porque nos ama. Porque quiere llevarnos al cielo. Y para que nos vayamos, hay buenas noticias. Los pecados pueden ser perdonados. Amén. Número 1, ¿por qué? Porque Jesús murió por todos nuestros pecados. Anote, 1 Corintios 15, 3-4. Número 2, la sangre de Cristo nos limpia de todo Pecado. 1 Juan 1:7. Conmigo, la sangre de Cristo. Vamos, pues no se oye. La sangre de Cristo nos limpia todos nuestros pecados. Número 3, Él perdona todos nuestros pecados. 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Hijito, dice el Señor, 1 Juan 1:9, si confesamos vuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar todos vuestros pecados. Pero ¿qué es lo que le cuesta al hombre? Le cuesta menos vivir encuevado. Me voy a echar el tirito, nadie me va a ver. Échese ese tirito, que después le va a caer a usted 66 palazos en la cabeza. Aleluya. 66 tiros. Esta pollita me la mato y la hago en sopa. A usted lo van a traer al peor, al infierno, si no se arrepiente.
una tronadera de huesos, ¿qué es cierto? Aleluya. Eso significa que Dios está orando. Es tiempo de cambiar, es tiempo de venir a la iglesia pero no seguir igual, es tiempo de estar en el templo pero es tiempo de cambiar. El que era borracho deje la borrachera, el que era marihuanero deje la marihuana, el que era fumador deje el cigarro, el que era fornicario deje la fornicación, el que era adúltero deje el adulterio. Anda, quita, dama, sójara. El que era mentiroso deje la mentira. Fuerte se aplauda al Señor. El que era envidioso deje la envidia. Oh, el que era enojado deje el enojo. Y muchas cosas más, las cuales no terminaría hoy. Pero cielo, el tiempo ha llegado. El pecado trae consecuencias. Pero si has pecado, número uno, Dios perdona, Jesús perdona tus pecados. Si has pecado, confiesa tu pecado, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos tus pecados. A su nombre. Y si te arrepientes, alcanzarás la misericordia de Dios. Amigo, así que ¿usted cree que el pecado verá a Dios? Mentira, le han contado un cuento. Hay que llegar 9 novenarios, le pueden hacer 10,000 novenarios. Si murió en Cristo, se lo llevó el diablo. Este es el tiempo de aceptar al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. Este es el tiempo de humillarse delante de Él. Aquellos que han pecado, el Señor les dice Juan 2, primero de Juan 2:1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es bueno, por eso envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no